Una nueva relación entre Estados Unidos y Chile y además el anuncio de haber presentado legislaciones que permitan desclasificar archivos de Estados Unidos en relación a la injerencia que tuvo precisamente en el golpe de Estado ocurrido en 1973 y que significó luego 17 años de dictadura y graves violaciones a los derechos humanos. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo reuniones con distintos líderes políticos, entre ellos con varios diputados y diputadas congresistas. Uno de ellos, Tomás de Ramentería, diputado por la región de Valparaíso, que hasta ahora se encuentra conectado con toda Latinoamérica a través de News para comentar la reunión que sostuvo precisamente con la delegación y en particular con esta reconocida demócrata AOC, como se dice en las siglas, ¿no es cierto? Como se le conoce en las redes sociales. ¿Cómo está, diputado? Hola Lucía, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo siempre. Y bueno, acá estamos desde la región de Valparaíso. Nos juntamos con varios parlamentarios americanos, pues está la diputada Ocasio-Cortez, la representante Ocasio-Cortez, pero también es importante, por ejemplo, está Joaquín Castro, que es representante, como yo, por San Antonio. Nos reíamos un poco por el San Antonio, Texas, yo San Antonio, Chile, pero es el ranking member de la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores y él nos ayudó mucho para el programa Visa Waiver. Y había otro, el representante Hassan, el representante Frost y la representante Nia Velázquez, que es una especie de leyenda sobre el tema de independencia de Puerto Rico. Entonces fue una delegación y además estaba la jefa de gabinete del senador Sanders. Entonces fue una delegación importante y nos invitaron un grupo de diputados. Estaba yo, la diputada Cariola, el diputado Winter, el diputado Ibáñez, la diputada Schneider. Creo que esos éramos y pudimos conversar ahí sobre varios temas y ellos están muy interesados en el tema de los 50 años por el rol que tuvo Estados Unidos. Perfecto. ¿Podremos avanzar entonces respecto de esta conversación? Primero, ¿cómo se gestiona la visita o cómo es que llega esta visita que además fue un poco sorpresa, la verdad? O sea, no había con tanta anticipación información respecto de la relevancia además que una delegación de congresistas estadounidenses llegue al país, primero por la cantidad de congresistas, segundo por la variedad de temáticas, como usted menciona, que se pueden abordar y en particular también porque anuncian que han presentado esta legislación buscando desclasificar archivos. ¿Cómo es que se gestiona la visita y el encuentro, por ejemplo, con ustedes, con también líderes jóvenes y progresistas, como por ejemplo el caso de la misma Ocasio-Cortez? Sí, lo que pasa, a mí me invitó una fundación americana, un centro de estudios que tengo entendido que no organizó el viaje y es necesario porque principalmente siempre desde la órbita de los latinos Chile queda un poco excluido porque como no tenemos lo que nos llamaban es también a sentirnos parte de esa latinidad, porque como generalmente latinos en Estados Unidos habrá mexicanos, cubanos, puertorriqueños principalmente y quedamos un poco excluidos. Pero también tenemos una conexión, este grupo tiene esa significancia que eran jóvenes, a excepción de la congresista Velázquez, pero progresistas del Partido Demócrata, el ala más progresista, y además latinos todos, que eso es bastante interesante por generar esta relación y además ya veníamos con el antecedente de que nos habían ayudado para el programa Visa Waiver, que hubo una azonada republicana antichilena y ellos nos ayudaron desde el punto de vista latino. Ellos se organizan en Estados Unidos para que las personas que nos están viendo entiendan, se organizan en caucus, que es lo parecido a las bancadas, entonces tiene una bancada progresista y una bancada latina y ellos se da que son miembros de ambas los que vinieron. Así que ahí se organizó. Y obviamente en el contexto de los 50 años ellos entienden y además está esa legislación que presentó la representante Ocasio-Cortez que condiciona los recursos hacia la inteligencia americana a la desclasificación de archivos. Nosotros junto con la diputada Cariola tuvimos la posibilidad de conversar, estábamos sentados al lado de la representante Ocasio-Cortez, que va a decir una persona muy humilde. Yo me llamó la atención, yo pensaba que iba a estar con una diva, pero no, una persona que escuchó mucho y nos escuchó porque nosotros lo que nos interesa mucho son dos cosas. Primero, ya sabemos más o menos el rol y la intervención de la CIA el día del golpe, pero queremos saber qué sabía el presidente Nixon. Y además nos preocupan los años que pasan entre el 73 y el 80, que el 80 viene un poco la política ya con las enmiendas Carter, Kennedy y Harkin, el gobierno del presidente Carter, que se alejan un poco de la dictadura chilena, pero queremos ver qué rol tuvieron las fuerzas de inteligencia americanas en la política de tortura, desaparición y exilio que tuvo la dictadura chilena, porque en eso estamos en una nebulosa, no sabemos, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Mike Townley, yo le decía,
que no sabemos si él era mandatado por la CIA, funcionaba solo. Claro. Entonces, lo que queremos saber es si había agentes operativos de la CIA o de las fuerzas de inteligencia americanas que estaban trabajando para las fuerzas de seguridad chilenas. Porque además le explicábamos, muchos de los militares que torturaron, que fueron causantes de casos como la Caravana de la Muerte, son formados por las fuerzas americanas del Comando Sur en Panamá, en la Escuela de la América. Entonces, necesitamos saber eso, si había una política institucional americana de cooperar con la tortura, porque genera cierto grado de poder recomponer las relaciones. Sí. Nosotros sabemos que la embajadora actual y el gobierno del presidente Biden están bastante comprometidos con eso. No hemos hablado mucho con la embajadora Meehan y ella tiene una posición bastante clara de combate a ese pasado oscuro de Estados Unidos y abierto. De hecho, va a hacer un homenaje en los 50 años del ex embajador Harry Barnes, que fue un embajador que ayudó y cooperó con la solidaridad con Chile. Fue muy duro con Pinochet, entonces creo que ahí tenemos que también reconocer, si bien el rol nefasto de Estados Unidos en la generación del golpe, ciertos elementos que hubo de disidencia dentro del Congreso americano y dentro del Servicio Exterior americano para combatir la dictadura chilena. Es importante lo que usted menciona, porque además estamos hablando de no solamente la crueldad que se cometió dentro del país, sino que también crímenes que se realizaron fuera del país, como por el asesinato a Orlando Letelier, por ejemplo, precisamente en Washington. Entonces, a propósito de Michael Townley, que usted lo mencionaba, entonces, ¿cuál era el rol y la protección que pudieron haber tenido efectivamente los agentes de seguridad chilenos de la dictadura fuera del país también? Es importante, nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica y bueno, siempre es importante hacer memoria con mira al futuro, contar lo que hasta el momento la CIA y Estados Unidos ha desclasificado respecto a la injerencia que tuvo precisamente en la generación del golpe, ¿no es cierto? Y bueno, lo que usted ya nos ha contado respecto de lo que se busca desclasificar en el futuro, pero lo que hasta el momento Estados Unidos ha compartido, para también poner al día a la audiencia que nos está viendo quizás desde otras partes. Sí, en el contexto de los 40 años del golpe, el presidente Barack Obama ordenó a la CIA desclasificar una serie de archivos. Y sabemos, y ya hay una certeza de que hubo una intervención americana importante en la generación del golpe de Estado en Chile. Sabemos que hubo cooperación con el asesinato del general Schneider. Tenemos seguridad de eso. La información sabemos, para que entiendan las personas que no están viendo los informes de la CIA, muchas veces hablan en términos generales, pero la parte particular está tapada tachada, con negro. Digamos, no Claro. se ve con negro. Entonces no sabemos bien quiénes eran, con quién se coordinaban, cuál era, pero sabemos cosas como que, por ejemplo, Agustín Edwards, el dueño del diario El Mercurio, tuvo reuniones en el despacho Oval con el presidente Nixon y el secretario Kissinger para discutir el golpe de Estado en Chile. O sea, tenemos que acá hubo una traición a la patria directa de agentes políticos. Sabemos que León Villairín, que fue el que organizó el paro de los camioneros, estaba financiado por la CIA y está dicho en los informes. O sea, acá tenemos algo que Estados Unidos nos ha aportado a saber que esto no fue un sentimiento solo, como tratan de decir, que aquí fue un tema de generación espontánea, que hubo apoyo y intervención extranjera en el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos trató de intervenir, y es muy significativo que la frase que usó Nixon, que iba a ser, que había que hacer chillar a Chile, había que ser la usa ahora Carlos Larraín para el gobierno actual. O sea, tenemos ahí un revisionismo histórico de esto, y no nos olvidemos, el golpe de Estado tiene que ver con una guerra exterior, tiene que ver con una intervención extranjera y tiene que ver con una traición hacia las instituciones chilenas. O sea, no nos olvidemos de eso, y no por eso tenemos que olvidar que terminan muertos los últimos comandantes en jefe del ejército asesinados por la dictadura militar. O sea, primero el asesinato del general Schneider con intervención extranjera, que fueron indultados por Pinochet finalmente y que ahora son financistas del Partido Republicano, lo hemos sabido últimamente, los asesinos. Y después tenemos el asesinato del general Carlos Prat, que lo hace, participa Michael Townley y otro en Buenos Aires. O sea, tenemos ahí un caso particular y además un compromiso del gobierno del presidente Boric ha sido muy claro en pedirle a Estados Unidos esto. Y además es significativo que el embajador Valdés es alguien que podría haber muerto en el atentado de Orlando Letelier. Él era el ayudante de Orlando Letelier en el día del atentado y no pudo ir a trabajar. O sea, tenemos ahí un tema histórico y simbólico con Estados Unidos que tenemos que saldar, porque tenemos una amistad con Estados Unidos, tenemos tratados de libre comercio, tenemos las becas Fulbright, donde mucha gente se va a estudiar allá, pero tenemos todavía esto que nos cierra y que tenemos que cerrar ese día. Sí, efectivamente, usted lo ha mencionado, lamentablemente hay quienes vuelven a enarbolar frases sin tomar conciencia de lo que significaron en su momento, ¿no es cierto? O con conciencia, pero
pero evadiendo esa responsabilidad que significa efectivamente el haber descubierto, gracias a las acciones del presidente Obama en su momento, que obligó a desclasificar algunos archivos que el gobierno de Nixon llamó a apretar, a hacer chillar al gobierno de Salvador Allende, porque había que derrocarlo. Y eso en reuniones que se sostuvieron con líderes de la sociedad civil de Chile, ya sea dueños de medios de comunicación, ya sea dirigentes gremiales y otros que participaron como civiles en la generación, primero en la desestabilización del gobierno de Allende y luego en la generación del golpe. Y posteriormente, fundamental lo que usted señala, las nuevas legislaciones que permitan saber qué pasó también en los años siguientes respecto de la política de tortura y aniquilamiento de los opositores políticos en Chile. Y también, como usted señalaba, con atentados en el mundo. Además, importante la visita entonces que han realizado los congresistas estadounidenses en el marco, por supuesto, de la conmemoración de los 50 años, razón por la cual no solamente se han reunido con diversos líderes políticos, sino que, como vemos en las imágenes, también han visitado el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Muchas gracias, diputado Tomás de Rementería, diputado por el 7º distrito, representante de San Antonio en la región de Valparaíso, quien sostuvo una reunión precisamente con estos congresistas, poniéndonos al tanto de las conversaciones que tuvieron. Que esté muy bien. Muchas gracias.